ahora vamos a hablarles sobre una muy buena noticia porque el Hospital de Clínicas contará con el primer centro de trasplante de médula ósea para niños. Y la médula ósea, ¿qué es? Es un tejido blando que está ubicado en los huesos, en el interior de los huesos, y sirve para producir glóbulos rojos. Generalmente los pacientes con leucemia y otros tipos de cáncer son quienes necesitan someterse a este tipo de trasplantes. Vamos a establecer ahora un contacto nuevamente con nuestra compañera Jazmín García para que nos cuente un poco el alcance de este centro para todos los niños. Jazmín, contanos por favor. Sí, gracias. Y debemos señalar en principio que cada año 300 son los niños o niñas que reciben el diagnóstico de cáncer. Esto, por supuesto, ocasiona cambios en toda la familia. De estos 300 pequeños, 150, la mitad prácticamente, reciben tratamiento en el Hospital de Clínicas. Y conmemorando justamente la Semana de Lucha contra el Cáncer, las autoridades del Centro Asistencial dieron a conocer que actualmente, gracias a la red establecida con el Ministerio de Salud para la atención a modo de atención periférica, sin la necesidad de llegar hasta este hospital, 8 de cada 10 niños se curan de cáncer. Eso es lo que señalaban, mientras que en años anteriores ocurría prácticamente a la inversa. Esto es lo que señalaba la doctora Angélica Zamudio, jefa de hemato-oncología infantil del Hospital de Clínicas. Las limitaciones que tienen estas familias en el acceso a un diagnóstico y a un tratamiento, la mayoría viven en áreas rurales, la pobreza, el grado de educación, hacen que muchas veces no puedan acceder a un tratamiento. La Facultad de Medicina desarrolló una red de atención del cáncer infantil descentralizando la atención y se hicieron clínicas satélites en alianza con el Ministerio de Salud Pública. Desde el año 2009 hasta hoy, muy gratificantes fueron los resultados. Muchas familias, más de 1000 familias, están siendo tratadas a nivel de las clínicas periféricas y ahí reciben su tratamiento. Y con el fin de mejorar este sistema de atención, también el Hospital de Clínicas ya cuenta actualmente con los equipos y las salas para realizar los trasplantes de médula ósea. Estos equipos permiten la conservación criogénica de estas médulas para su posterior trasplante a los pacientes que los necesiten, y con esto el Hospital de Clínicas se constituiría en el primer centro de trasplante infantil. Ya a mitad del año se podría estar dando el primero de estos casos, y al respecto también esto es lo que nos explicaba la responsable de esta área. Bueno, este es un equipamiento que se llama procesador celular. Lo que hace es extraer sangre de un donante o de un paciente, separar de esa sangre las células madre que después se van a trasplantar y devolverle el resto de los componentes al paciente o al donante, ¿verdad? Después de extraída esta médula, se pasa a criopreservar, a congelar con este otro equipo que está aquí, para ser guardada y esperar el momento oportuno de realizar el trasplante en el caso del autotrasplante. Y ya al principio mencionábamos que las autoridades del Hospital de Clínicas señalan que 8 de cada 10 pacientes infantiles se curan de cáncer. ¿Qué sucede con ese 2% que no reacciona favorablemente a los tratamientos? También se estará implementando un programa de cuidados paliativos pediátricos. Esto no es otra cosa que seguir tratamientos ya para aliviar el dolor ante la imposibilidad de una cura definitiva. Esto también es lo que mencionaban acerca de la próxima implementación de este programa. Hemos realizado, juntamente con la dirección del hospital, un proyecto que firmamos un convenio con la Universidad de Chile, y se va a implementar el primer programa de cuidados paliativos pediátricos, que esto sí ya es un hecho. La doctora Rossini y una enfermera de acá van a iniciar el proceso haciendo ya su pasantía en la Universidad de Chile.
En cuanto al trasplante de médula ósea que ya mencionábamos, el Hospital de Clínicas realizó una inversión de 1.000 millones de guaraníes en equipamientos y también gracias a donativos de fundaciones en el orden de los $500.000 se pudo equipar las salas, tanto para los pacientes como también para los equipos y en donde próximamente se realizarán también estos trasplantes. Muchísimas gracias, Jamín. Excelente noticia desde el Hospital de Clínicas. Y recordemos que según datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el año pasado se realizaron 114 trasplantes, de los cuales solo 12 fueron de médula ósea, cuyo costo aproximado oscila a 150 millones de guaraníes aproximadamente cada intervención.